Hola a todas y todos. En este video les voy a hablar un poquito sobre las rectas, la ecuación de la recta, y les voy a contar un sitio online, acerca de un sitio online donde pueden encontrar muchos recursos matemáticos de gran utilidad para la cursada de físico-química. Respecto de la recta, la primera pregunta que nos vamos a hacer, que quiero que piensen, es ¿qué se necesita para definir una recta? Una cuestión podría ser pensar en su inclinación, o sea, define una recta sabiendo su inclinación. Recordemos que una recta es una función que tiene la misma inclinación en todos sus puntos, en todos sus segmentos. O sea, yo tomo cualquier segmentito de la recta y siempre voy a medir la misma inclinación. Ahora, sin embargo, fíjense en el dibujo que les presento, tengo tres rectas, las tres tienen la misma inclinación, son rectas paralelas, pero no son la misma recta. ¿Por qué no son la misma recta? Porque no pasan por los mismos puntos. Entonces diría, bueno, entonces para definir una recta lo que tengo que hacer es que pasen por el mismo punto. Por ejemplo, por algún punto en particular. Y eso claramente tampoco es cierto, porque ahí les estoy mostrando tres rectas que pasan por un mismo punto y no son la misma recta porque tienen distinta inclinación. Entonces lo que tengo que hacer es combinar las dos cosas. O sea, para definir una recta tengo que conocer su inclinación y tengo que conocer un punto por donde pasa. O sea, tengo la recta con esta inclinación y tengo este punto, ahí sí, me quedó perfectamente definido cuál es la recta de la que estoy hablando. No hay más ambigüedades, esa recta está unívocamente definida. La ecuación de la recta tiene esta forma: y es igual a mx más b, donde decimos que m es la pendiente de la recta, mide la inclinación, ahora vamos a ver eso con más detalle, y se puede calcular como el cociente entre la variación de y producida por una cierta variación de x, entonces hago el cociente entre delta y delta x y eso me da la pendiente de la recta. Ahora, sobre esto vamos a hablar un poquito más en la pantalla siguiente. Y el otro parámetro de la ecuación de la recta, es una ecuación con solo dos parámetros, m y b, el otro parámetro es lo que se llama la ordenada del origen, que me indica a qué altura la recta corta el eje y. O sea, yo tengo la ecuación y igual a mx más b, pero el eje y es el eje x igual 0, entonces si pongo acá x igual a 0, veo que y es igual a b, o sea, b es esta altura. O sea, por ejemplo, si b es positivo es que estoy en la parte positiva del eje y si b fuera un número negativo, por ejemplo menos 2, quiere decir que corta en la parte negativa del eje y. Pero vamos a prestar un poquito más de atención a la pendiente de la recta. Dijimos que la recta tiene una ecuación y igual a mx más b. Entonces yo pongo un punto x2, con eso calculo y2, pongo el punto x1, con eso calculo y1. Cuando hago la diferencia entre estas dos ecuaciones miembro a miembro, o sea, cada lado de la igualdad, lo que obtengo es y2 menos y1, que sería el delta de y acá tengo m por x2 menos m por x1, o sea, m por el delta de x, m por la variación de x. Bueno, acá es simplemente la misma ecuación que les había mostrado recién, que la pendiente se calcula como un cociente entre la variación de la función recta, o sea, la variación de y en este caso, por la variación de x que produjo esa variación en y. Ahora bien, fíjense lo siguiente: si yo dibujo la recta y sobre esa recta dibujo la variación en x y la variación en y, lo que formo es un triángulo rectángulo, donde la recta es la hipotenusa, delta y es el cateto opuesto y delta x es el cateto adyacente. Y si yo considero entonces el ángulo que forma la recta, o sea, el ángulo que forma la hipotenusa con delta x, lo que veo es que la tangente de este ángulo, recuerde que tangente es cateto opuesto sobre cateto adyacente, entonces la tangente de este ángulo es delta y
sobre delta x. Lo que me doy cuenta es que la tangente de este ángulo, el ángulo que forma la recta con el eje x, es m, la pendiente de la curva. Eso es una cosa muy, pero muy importante. Entonces, ¿qué pasa? Si m es igual a 0, es que tengo una horizontal. O sea, aunque cambie x, no cambia y. M igual a 0 es un ángulo θ de 0 y eso es una recta perfectamente horizontal. Es una función que siempre es constante. Ahora, ¿qué pasa si θ es 90 grados? Si θ es 90 grados, entonces m es infinito. La tangente de 90 grados es infinito. Entonces, cuando una pendiente es muy grande, es una recta que se aproxima mucho a la vertical. Podrá ser positiva o negativa según si se tiene la inclinación hacia un lado o hacia el otro, pero lo importante es que cuando m es muy grande, es una curva con mucha pendiente, con mucha inclinación. Bueno, acá simplemente son dos ejemplos donde vemos que la pendiente en valor absoluto de la curva azul es mayor que la pendiente de la curva roja, tiene mayor inclinación, entonces sé que esa pendiente es mayor. Fíjense que yo le puse en valor absoluto, ¿por qué? Porque esta es una recta decreciente, o sea, una recta que disminuye y cuando avanza, cuando se incrementa x, por eso este m es un número negativo. Pero si yo comparo en valor absoluto, el valor absoluto de m1 es mayor que m2 y eso lo sé sin hacer ningún cálculo, simplemente mirando la inclinación de las rectas. En algunos problemas de seminario o en el TP, en alguno de los TPs, van a tener que encontrar la recta tangente a una función en un punto. Entonces, ¿cómo se encuentra la recta tangente a una función en un punto? Primero tenemos que ver qué es la definición. Y la característica de la recta tangente a una función en un punto es que la recta y la función tienen la misma pendiente en el punto en cuestión. O sea, tanto la recta como la función pasan por ese punto y tienen la misma pendiente en el punto en cuestión. Entonces, lo primero que tengo que hacer es, obviamente, determinar el valor de la pendiente, que me va a dar el m de la recta, y esa pendiente está dada por la derivada de la función en el punto en cuestión. Y luego, una vez que tengo la pendiente, tengo que determinar la ordenada del origen usando los valores de x y de y del punto que conozco, que es el punto por el que pasa tanto la función como la recta. O sea, si yo sé que la función, la recta, pasa por el punto x estrella y estrella, de acá puedo despejar cuánto vale b la ordenada del origen. Pero vamos a ver esto. Para completar este videito, vamos a ver esto con un ejemplo. Ahí simplemente está gráficamente determinado la recta tangente a la función verde en el punto marcado como rojo, pero lo que quiero es hacer un ejemplo numérico. Entonces, en el ejemplo tenemos que encontrar la recta tangente a la función f de x, que es 2,5 sobre x más 10x más 0,02x cuadrado, y yo quiero encontrar la recta tangente a esta función en el punto x igual a 1. Entonces, ¿qué dijimos? Lo primero que tengo que hacer es encontrar la derivada. Entonces voy a hacer la derivada de f de x. La derivada de f de x es la derivada de este primer término, que es menos 2,5 sobre x cuadrado, la derivada de este término, que es 10x, que está acá, y la derivada de 0,02x cuadrado, que es 0,04x. Acá les cambié el orden, pero bueno, eso no cambia el resultado.
Entonces, esto es la derivada f', que es una nueva función de x. Ahora, en el punto que a mí me interesa, que es el punto x igual a 1, f' vale 7,54. Entonces, yo sé que mi recta tiene una pendiente m de 7,54, porque tiene la misma pendiente que la derivada de la función. Y dijimos, necesito saber la pendiente y necesito saber un punto por donde pasa. Y el punto por donde pasa lo saco acá. Dije que quiero encontrar en el punto x igual a 1, entonces me fijo en x igual a 1 cuánto vale la función, reemplazo acá x por 1 y me da que f de 1 vale 12,5. Entonces yo tengo esta ecuación de la recta que me falta determinar b, en donde simplemente reemplacé m por el valor de la derivada en el punto x igual a 1, y ahora lo que tengo que hacer es poner acá en lugar de x pongo 1 y acá en lugar de y pongo 12,5. Hago eso y obtengo cuánto vale b. b vale 4,98. Entonces, acá simplemente les muestro con un programa, con un graficador, cómo tengo la función y tengo la recta tangente a esa función en el punto x igual a 1, donde en ese punto la recta y la función tienen la misma derivada. Bueno, esto es simplemente un ejemplo, pero lo que me interesa es que les quede el concepto, que les quede la idea de cuál es la ecuación de la recta, que tiene solo dos parámetros, cómo se obtienen esos dos parámetros, cómo obtener la recta si conozco esos dos parámetros y cómo, muy importante, cómo determinar la recta tangente a una función en un punto, porque eso va a aparecer en alguno de los TP. Entonces, dicho esto, terminamos este video con un saludo para todas y todos. Hasta la próxima.